grabar esta computadora. Ahí está grabando, sí, muy bien, chicas y chicos, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Sí, estamos en vivo, Antonia, ya comenzó la grabación en vivo, directo. Como les contaba, bueno, para comenzar, como siempre, seguimos la misma rutina que seguimos todas las clases, mantener, en este caso, las cámaras apagadas, más que nada por el ancho de banda, que se nos pega un poco, y mantener también, muy importante, los micrófonos apagados para evitar el ruido ambiente. Como ustedes saben, nos encanta que ustedes participen, entre más hablen en la clase mejor, pero traten de levantar la mano para pedir la palabra, cosa de que no nos atropellemos mientras estemos hablando. Usen harto el chat, usen mucho el chat como siempre para escribir todas sus dudas, preguntas, informar sus atrasos, no se preocupe Jacqueline. Bueno, ojalá que puedan tener un cuaderno o en este caso al final de la clase vamos a trabajar con una guía que ya les dejamos en un curso, así que se preparen su material, que tengan un cuaderno o un documento Word abierto y por último que den su máximo, para ese corazón que siempre den su máximo. Comenzamos diciendo cómo comenzamos, cómo nos sentimos el día de hoy al iniciar esta clase en la escala de Chayanne. Personalmente me identifico con el Chayanne 6 y 9, les mando un Chayanne número 9 con mucha energía, mucho poder, y un Chayanne número 6 porque yo confío en ustedes, sé que todos y todas ustedes van a lograr sus objetivos que plantearon ayer en el Meet, en el Menti que jugamos. 5 porque vengo llegando de laburar. Yo también me acabo de desconectar de las clases online, así que mucho ánimo, mucho aguante. 7, 9, 6, 7, 8 y 9. 7. Excelente. 7 y con una... ¿Hoy cómo mandan ese icono así? Está bueno, yo no sé mandar esos en el chat de acá. 9 porque me echaron temprano. Me echaron como que la dejaron irse temprano de la pega, me imagino. 7 y 9 porque aprendí matemáticas, porque entendí matemáticas. Bien, Constanza, muy bien. Me echaron temprano de la pega, claro. Pero me imagino que no la echaron, sino que la dejaron ir, porque como que la echaron es como la despidieron. No, o quería que la despidieran y está feliz. Me identifico con 4 y 8. Sí, profe, no hay pega. Oh, pucha. Profe, ¿qué hacemos con la asistencia? Los que no se unieron por un curso. Los que no se unieron por un curso, al final de la clase les pido que me manden su nombre y apellido. ¿Ya? Al final de la clase les pido su nombre y apellido. Bien, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Como les decía, les mando un Chayanne número 6 y un número 9 con todo el ánimo y toda la energía. Yo sé que ustedes pueden. Lo que nos toca ver hoy día es el concepto de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un fenómeno muy amplio y complejo. Existe la certeza de que no somos los únicos animales que nos comunicamos. Sabemos que, no sé, los delfines, otros simios también se comunican. Sin embargo, sabemos que hay que ser torero. Sin embargo, sabemos que nuestro modo de comunicación es distinto al de otros seres vivos. Bien, varias definiciones se han propuesto respecto a qué es la comunicación, pero podemos estar de acuerdo, en síntesis, en resumen, en que la comunicación es una relación intencional entre al menos dos entidades por medio de un mensaje. Bien, esa es la definición más principal y que todos como que concuerdan sobre la comunicación. Que la comunicación es un proceso, una relación intencional entre al menos dos entidades, entre dos personas o más, por medio de un mensaje. Esa es la definición de la comunicación, de qué es la comunicación. Para partir, se establece que la comunicación siempre es una relación. En la comunicación, dos o más seres establecen un vínculo que se concreta en el diálogo, en el cual el emisor y el receptor van a intercambiar papeles. El receptor se convierte en el emisor y el emisor en el receptor cuando se dan la palabra y se la devuelven, ¿no es cierto? Y se retroalimentan. Por eso es posible plantear que la comunicación es una interacción. Bien, lo primero que hay que entender es que la comunicación es una relación, es una interacción, es un proceso de vínculo.
Bien, vamos a estar interactuando entre al menos dos personas, pueden ser dos o más. Obviamente, en este caso yo le estoy hablando y le llega a, no sé cuántos somos, como 100, 96, ¿ya? Entonces, en este caso es una relación que estamos estableciendo entre todos nosotros y nosotros. Así que lo primero, la comunicación es una relación, una interacción. Además, lo que también están todos los teóricos del lenguaje de acuerdo es que la comunicación, además de ser una interacción, conlleva una transmisión de información. Obviamente se va a transmitir información en el proceso de comunicación. De hecho, eso es como uno de los objetivos de la comunicación, la transferencia de información del emisor hacia los receptores. El vínculo comunicativo humano tiene varias funciones. Sin embargo, la función que define la comunicación consiste en el traspaso de datos dirigidos al receptor por medio de signos o mensajes. Bien, va muy rápido, no alcancé a escribir. No se preocupe, no vamos a pedir que escriba, el PPT también va a estar en un curso y vamos a ejercitar al final de la clase. Así que de todas formas, esa es como la parte más práctica de la clase. ¿Ya? Voy a dejar, ahí va a haber tiempo para anotar, ¿ya? Pero básicamente hasta ahora hemos dicho que la comunicación, uno, es un proceso, una interacción o una relación entre dos o más personas. Además que la comunicación lleva una transmisión de información, ya que se transfiere información desde un receptor hacia desde el emisor hacia los receptores. Además, la comunicación es intencional. Es un proceso, una relación entre dos o más personas de carácter intencional. ¿Por qué es intencional y no casual? ¿No es cierto? En el vínculo comunicativo media la voluntad del emisor. Se ejecuta para transmitir la información. La comunicación, por lo tanto, y el lenguaje sirve para determinadas finalidades, o objetivos. Habrá comunicaciones emotivas, apelativas o referenciales. Bien, lo más importante en este sentido es que la comunicación es intencional. ¿Por qué? Porque el emisor quiere transmitir un mensaje, independiente del contenido de ese mensaje, él tiene que tomar la decisión de ya, yo quiero comunicar algo. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Cómo lo voy a decir? Y tiene que transformar el mensaje que está pensando en un mensaje con palabras, ¿no es cierto? Que es lo que se llama el proceso de codificación que vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente el emisor siempre tiene que pensar lo que va a decir y para ello, por eso se dice que es intencional, ya que él piensa lo que va a decir. Bueno, obviamente hay gente que no piensa mucho lo que dice, pero sí tenía la intención de comunicar algo como eso, ¿no es cierto? Así que siempre, siempre, siempre el proceso de comunicación va a ser de carácter intencional, porque el emisor elige comunicar algo. Tiene la intención de comunicar, de transmitir cierta información. Así que la comunicación es una relación entre dos o más personas de transmisión de información de carácter intencional. Por último, una de las grandes características de la comunicación es que la comunicación es un proceso. El vínculo comunicativo es temporal y ocurre en etapas o pasos. Bien, el vínculo comunicativo, el proceso de la comunicación, es temporal y lleva varios pasos. Primero, el emisor se plantea la necesidad y la intención de transmitir algo. Bien, el emisor dice, quiero transmitir algo, tengo la intención y la necesidad de transmitir. Por eso siempre va a partir siendo un proceso intencional. El emisor elige lo que quiere o lo que necesita transmitir. Luego va a seleccionar los signos, creando el mensaje y lo transmita. Bien, en ese proceso en que piensa lo que quiere transmitir y genera el mensaje, ese proceso se llama codificación, ya que el emisor tiene que crear su mensaje, es decir, pasarlo desde sus ideas o emociones a hacer un mensaje concreto a través de codificarlo, es decir, escribirlo. Por ejemplo, no sé, mandar un mensaje de texto. Oye, revisa este correo, por ejemplo. No sé. Entonces yo tengo que escribir el mensaje, esa es la codificación. Luego transmitirlo es mandarlo y finalmente el receptor va a tener que decodificar el mensaje, puede ser
leyendo el diario, o prendiendo la tele, o leyendo el mensaje que le mandó su amigo o amiga. Ese es el proceso de decodificación, tomar el mensaje y interpretarlo. Bien, por lo tanto, esa es nuestra última característica, gran característica de la comunicación. Es un proceso, es intencional, relaciona a dos o más personas y las relaciona a través de la transmisión de información. Eso es lo más importante respecto de las características propias del proceso comunicativo. Es un proceso, relaciona a dos personas o más, es intencional y ocurre paso a paso. Bien, no sé si hay alguna duda respecto de eso. ¿Alguna consulta? Bueno, igual fui un poco rápido, pero... Profesor, yo tengo una duda. Dígame, pero usted no es alumno. Allá arriba decía que el proceso de comunicación tiene que ser intencional, pero ayer mientras yo estaba haciendo el PowerPoint se me ocurrió la pregunta, ¿y si yo mando sin querer un mensaje por WhatsApp así pongo enviar y no lo quería enviar? ¿Hay comunicación? Muy buena pregunta, como cuando yo mando mensajes en grupos equivocados, me pasa seguido y Sí. lamentablemente se transforma igual en un mensaje, pero en un mensaje cuya intención no se pudo concretar. Por ejemplo, yo quería mandar, a mi abuela le pasa siempre, manda como mensajes para sus amigas en el grupo de la familia y viceversa. Entonces, lamentablemente, ella tenía Bueno, intenciones de comunicar ciertas cosas, pero no logró establecer el canal adecuadamente, porque mi abuela siempre manda así como mensaje, nada que ver, pues, entonces se confunde y no logra el canal. Entonces, si hay comunicación, lamentablemente la intención no, que tenía ese emisor no va a llegar a puerto, esa intención no se va a lograr porque el mensaje se fue por un lado equivocado. muchas gracias. De nada. Bien, básicamente eso. Para repasar tienen que acordarse que el proceso de la comunicación es un proceso, es intencional, involucra a dos o más personas y que transmite información. Cosas bastante intuitivas, ¿no es cierto? Eso respecto de los factores de del proceso de comunicación. O sea que la codificación es crear el mensaje y la decodificación es la interpretación de este. Sí, muy bien. De todas maneras, eso lo vamos a ver enseguida, ahora, junto con los factores. Y cuando alguien quiere hablar con otra persona y la otra persona no quiere pescar, aún es comunicación. Muy buena pregunta. Si es que yo quiero hablar con alguien y me tienen bloqueado, lamentablemente no hay comunicación porque el mensaje no llega a la otra persona. Bien. Pero en persona, ahí sí hay comunicación, pues. Uno trata de establecer una comunicación y el otro te comunica que te está ignorando. Hacer tipo la ley del hielo, claro. La ley del hielo también es un mensaje, es háblale a la mano, no te quiero escuchar, me estoy es un mensaje que, bueno, se torna unilateral, como yo no te voy a escuchar, y ahí se acabó la comunicación. ¿Cómo se le llama en ese caso? Bloqueado, funado, no sé. Bien, le doy el pase a la Sofi para que nos vaya presentando lo que son los factores de la comunicación. Ya. Bueno, entonces entendiendo qué es la comunicación, hay que también saber que hay varios factores que van interviniendo en este proceso que son intrínsecamente necesarios para que este sea posible. ¿Ya? Y siguiente, por favor. Y estos factores son primero el emisor, que va a ser quien elabore y envíe el mensaje según un determinado código, es decir, quien va a hacer el proceso de codificación. El receptor va a ser la entidad que reciba e interpreta el mensaje también según un código y va a ser quien haga todo el proceso de decodificación. ¿Ya? Excelente. Como preguntaban ahí recién, respecto de la codificación y decodificación, precisamente el emisor codifica el mensaje y el receptor lo decodifica y lo interpreta. Puede ser desde que es un mensaje en otro idioma y que hay que transformarlo a nuestro propio idioma, como que alguien escribió una noticia en el diario y otra persona lo leyó. También en todo eso estamos teniendo codificación, escribir la noticia, y decodificación, leer la noticia. Eso no.
Ujú. Sí. Bueno, el mensaje va a ser el conjunto de señales portadoras de información que, como se dijo antes, el emisor va a transmitir y el receptor va a entender. En otras palabras, va a ser como la cosa material o el objeto que uno vaya manipulando, que se vea, que se escuche, etcétera, porque su materia prima son signos, ¿ya? Entonces, por eso uno la puede ir deformando o, bueno, ojalá lo menos posible, pero ahí se va ocupando, ¿ya? Después el otro factor es el código, que es el sistema de signos y reglas que se establecen para que se pueda elaborar por parte del emisor e interpretar por parte del receptor. Este es muy importante que sea compartido con el emisor y el receptor para que la información se pueda entender, y también que los signos, es importante saber que no existen aisladamente, sino que cada signo se va a definir por su relación con los demás, ¿ya? O sea que si vemos un signo así solo va a ser como, no sé, una forma más, o no va a transmitir un mensaje, ¿ya? Otro factor es el canal, que va a ser el medio por el que se transmite el mensaje, y es como, para entenderlo mejor, sería como un cable entre el emisor y el receptor, ¿ya? Y esto de canal puede ser acústico, eh, por ejemplo, la voz puede ser visual a través de mímicas, a través de gestos, o también puede ser táctil, como el sistema de lectura braille. Siguiente, por favor. Ya. El contexto va a ser todo lo que rodea y envuelve a todo este acto comunicativo, de codificar, transmitir y decodificar el mensaje. Este contexto es extracomunicativo porque es independiente de una comunicación particular, y además es objetivo porque tiene existencia propia fuera de la comunicación. Ahora, cuando hablamos de contexto, se pueden distinguir dos ámbitos de este, ¿ya? El primero es el referente, que viene ahora. Sorry, estaba respondiendo al chat. Sí, no sé qué están diciendo, no sé si hay preguntas. No, dale nomás, yo estoy respondiendo las preguntas. Ya. Bueno, el referente es la realidad a la cual se refiere el mensaje, o sea, el objeto que yo voy a eludir mientras yo estoy conversando, por ejemplo. ¿Ya? El tema, el asunto, la materia. Ahora, en el caso de los animales no humanos, al referente se trata de algo concreto, presente, o de algo futuro. En cambio, a las personas nos podemos referir como a objetos inexistentes o virtuales, como por ejemplo podemos hablar o el tema del que nosotros estamos hablando puede ser del pasado, puede ser realidades ficticias. Entonces de este modo nosotros podemos hablar sobre mentiras, podemos construir teorías, ironías, fantasías, etc. ¿Ya? El otro es la situación comunicativa, que es el conjunto de circunstancias espaciotemporales, sociales y personales donde se va desarrollando la comunicación. En este van a influir qué canal se escoja, que el código que estemos usando y cómo se vaya configurando el mensaje. Entonces, cuando hablamos de contexto podemos hablar sobre el referente, que es el tema, o sobre la situación comunicativa, que son las circunstancias que envuelven a la comunicación. Entonces, por esta polisemia que se le llama, que tiene más de un significado, se propone que los factores de comunicación al final sean 7. Aparte de todos los que nombré, se plantea que el contexto solamente se refiera al referente, que es el tema del que se está hablando, y que aparte se crea un nuevo factor que sea la situación, que es lo que dije anteriormente, que sería un factor de la comunicación que se enfoque en las circunstancias, como circunstancias culturales, sociales, etc.
Claro, porque para el mismo mensaje a veces pueden haber, o para al referirse a la misma situación, dependiendo del contexto, puede haber una recepción muy diferente. Por ejemplo, si es que, no sé, nos referimos al aborto, por ejemplo, no es lo mismo decirlo ahora que decirlo hace 50 años en Arabia Saudita. Ya no es lo mismo, van a haber reacciones muy diferentes, que en un lado quizás te lleven en cana por hablar de eso y en otro lado se genere una conversación o haya rechazo, hay de todo. Entonces, claro, se propone de que la situación y lo que uno se está refiriendo dentro de la realidad son cosas que hay que separar, para separar el contexto que rodea lo que se dice versus a lo que uno se refiere, que es Mm, como separar el contexto en referente y situación. sí. O, por ejemplo, para los que quieren ser periodistas, no sé, la situación comunicativa es muy importante para que sepan cómo transmitir esa información adecuadamente. Eso no. Claro, Cata Ferrari pregunta si es el contexto, el contexto en lo físico. El contexto, como señalábamos, se estaría dividiendo en dos. El referente, que sería aquello físico o imaginario que uno se refiere, de lo que estamos hablando, mientras que la situación es el contexto que rodea todo ese proceso de comunicación. Sí. No sé si alguien más tenía una duda ahí, quería hablar. Sí, parece que. Juan Castañeda parece. Profesor, ¿Sí? en el periodismo actual, el Colegio de Periodistas puede multar a un periodista que no se basa en cuanto a los cánones de la verdad. Mm, no creo. O sea, la verdad me pilló. La verdad no sé. No sé si alguien del Porque personal está... como el cloro, el 99% creo que de los periodistas de los medios no mencionan, no se basan de acuerdo a la verdad. Eso es lo Claro. que yo pienso. Bueno, de hecho ahora esta semana ha sido bastante polémica como el llamado que hizo la moneda, el gobierno, llamaron a la red por el programa de mentiras verdaderas porque estaban hablando temas demasiado muy cercanos a la verdad y eso molesta al gobierno. Entonces la verdad es que del colegio de periodistas no creo que tengan ningún poder de sancionar a nadie. Y de hecho todo lo contrario, como que el gobierno sanciona a los que hablan mucho la verdad o directamente los mandan en un avión a Juan Fernández, no sé, cosas así. En todo caso, Juan Castañeda, que preguntaste, todo este tipo de organizaciones tipo colegio de profesores, colegio de periodistas, colegio de ingenieros, etcétera, son agrupaciones o entidades, digamos, Autorregulado. públicas que tienen como un fin más que nada de algún punto de vista ético-moral con respecto al ejercicio de la profesión más que monetario. Entonces, por ahí una multa quizás no. Lo que yo he visto que se da es como en casos extremos donde un periodista conocido esté participando de hechos directamente delictuales, o sea, que esté, digamos, participando de algún cohecho o le hayan pagado por silencio, ahí hay como sanciones o se le puede, digamos, entre todo la escuela de periodistas, no se puede revocar el título de manera honoraria, porque tampoco nadie te puede quitar tu título, excepto, digamos, con las carreras que tienen que ver con el orden de la salud, ahí sí, como Mañalich, que le quitaron su título, pero eso, monetario no, pero quizás sí moral y desde el punto de vista de una, no sé, conferencia de prensa a alguien, pero también el colegio, digamos, todas estas instituciones ya están súper compradas por el sistema en el fondo. Claro. Con suerte tiene Gracias la por su comisión. respuesta y disculpen por la pregunta que llegó al hueso, ¿eh? No, no se Pero preocupe, creo está que es importante basarse. Yo creo que si un periodista da una noticia de índole, por ejemplo, de índole política, tiene que basarse de acuerdo a una verdad. Y la verdad que en el fondo todos conocemos, ahora la gente pues, a través de la tecnología está mal tanto de las noticias, de lo que sucede realmente, la gente se está informando más, sobre todo los jóvenes, a través de plataformas como el Internet, en vez de tanta noticia por televisión, que en el fondo, en el fin y al cabo, la noticia por televisión está muy editada, a tal punto que llega a aburrir.
Entonces, ese es el tema, más que nada defender la verdad, que es que eso, por mucho que se tape, algún día va a salir a la luz. Eso es. Sí, estoy muy de acuerdo con Juan. Últimamente las noticias no muestran nada, pero en redes sociales uno ve todos los maltratos de carabineros, robos de carabineros, no sé, cuando llegan Gonzalo, como que te los bajaste pacos el volumen, no sé cómo. oh, ahí. Ahí se escucha. Claro, eso es lo que decía, que ahora las redes sociales ayudan mucho a la transmisión más real y más verdadera de la información y mucho menos editada como en la prensa de la tele. Le quiero dar la palabra a Constanza, que levantó la mano. Sí, ¿se escucha? Sí. Les quería preguntar si la situación comunicativa y referente están aliadas al contexto, ¿verdad? Claro, las dos son parte del contexto, tanto la situación Ya. comunicativa como el referente son los dos componentes del contexto que ahora se está como, los teóricos están postulando que separar esas dos, el contexto, separarlo en referente y lo que sería realmente el contexto, ¿bien? El contexto como la situación que rodea el proceso de comunicación y el referente dentro del contexto como aquello de lo que estamos hablando. Por ejemplo, no sé, si estamos aquí en esta sala Zoom, ese es nuestro contexto, ¿no es cierto? Cada uno en su realidad, pero por ejemplo yo les digo, ya, hablemos de ese monito que ven ahí tapándose los oídos, el ruido, ese es el referente, porque yo me estoy refiriendo a algo que todos vemos en nuestro contexto. Pero además el contexto tiene otras cosas que no son el referente, que son todo lo que rodea la situación, como, no sé, el volumen del profe, si es que la conexión llegó o no, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces el referente es de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, mientras que la situación comunicativa es como lo que antiguamente conocíamos como contexto, que es todo lo que rodea. Bien, Sofía, continuemos con el ruido. Ya. Ya, otro factor es el ruido, que significa cualquier elemento, fenómeno o situación que pueda impedir que el proceso fluya limpiamente. Ahora, no solamente nos referimos al ruido como al ruido acústico, sino que también a cualquier factor que pueda dañar la comunicación. ¿Ya? Por ejemplo, el ruido ambiental no es parte del contexto, es otro factor de la comunicación. El ruido ambiental forma parte del contexto y del canal. La tartamudez del emisor también puede ser un ruido en este proceso. La miopía del receptor, el desconocimiento del significado de una palabra por parte del receptor, o también que el código no sea compartido, etc. Claro, el ruido, más que ser un factor de la comunicación, es como cualquier error en cualquier parte del proceso. No es solo un problema auditivo, sino cualquier cosa que haga que falle la comunicación. Puede ser que, por ejemplo, yo tengo que mandar un correo electrónico, pero lo tengo que mandar en inglés y no sé escribir en inglés, ahí hay un ruido al proceso de codificación, en donde yo no puedo codificar mi mensaje en el idioma que necesito y ese es el ruido que hay. Entonces no necesariamente el ruido es algo acústico, sino que es una falla en cualquier proceso, en cualquier momento del proceso de comunicación. Sería parte del contexto, claro. O sea, que el ruido, más que ser solo parte del contexto, está en todos los elementos de la comunicación, hay un posible ruido. En el emisor, si es que no sabe escribir, por ejemplo, en el receptor, si es que le falló la señal de internet y no escuchó lo que dijo el profe, el ruido se puede expresar en cualquier parte del proceso. Sí, en cualquier error afectar. Que dificulte la comunicación es ruido, exacto. Bien. Sí. Si yo estoy hablando con una persona y no paran de ver el celular, también... Ay, esa está buena, a mí me pilló. ¿Qué hiciste, Chris? Si yo estoy hablando con alguien, pero solo ver el celular, que me pasa mucho en clase. Sí, yo creo que sí se puede, o sea, como se puede dar, yo creo que se puede poner, digamos, como en un enunciado en la cual forme parte de un problema de ruido, si es que como que abordo el problema más de que, por ejemplo, desde el emisor que quiere mandar un mensaje, puede haber ruido ahí. El ruido estaría ubicado en el receptor, porque el receptor no está prestando atención al mensaje, así que sí.
Sí, a mí me parece que sí. ¿Cuál era el código? El código es como el sistema de escritura o de el tipo de mensaje generado. Bien, por ejemplo, un código puede ser español, inglés, italiano, etcétera. Puede ser una Código Morse. carta, un código Morse, una carta, un mensaje de texto, un correo electrónico. El código en el fondo es cómo se escribe el mensaje. Pero el ruido en un contexto de protesta. En ese caso, la desconcentración sería el ruido, sí. El emisor codifica y el receptor decodifica. Sí, el emisor codifica y el receptor decodifica. Código elabora e interpreta mensajes compartidos por el emisor. Claro, el código es básicamente como el sistema de escritura del mensaje. Ya, súper. Continuamos entonces. Ya. El ruido es una falla de cualquier momento del proceso de comunicación. Sí, que puede afectar a cualquier de los otros factores. Ya. Entonces, ahora, ya que uno sabe que hay una intencionalidad en este proceso de comunicación, se habla de las funciones del lenguaje verbal que tienen que ver con el uso que le da el emisor a este proceso comunicativo. Jacobson plantea que hay una función por cada factor de la comunicación, es decir, que hay 6 funciones, y también se plantea que estas funciones del lenguaje verbal se pueden extender a funciones del lenguaje, o sea, al lenguaje no verbal. También que en una situación comunicacional se pueden manifestar todas las funciones, pero normalmente siempre van a predominar una o dos. Siguiente. Ya. La primera es la función referencial o representativa, que esta va a estar centrada en la realidad extralingüística, que tiene que ver con el objeto con el que se está hablando, del que se está conversando, o del proceso comunicativo. Y se reconoce cuando se da una información objetiva acerca de un hecho o un estado. Como se ve en la imagen, es un ejemplo que ahí la persona está transmitiendo solamente la información de que hay un gato. Y esta función la podemos ver quizá en todos los textos, pero siempre o los textos que más predominan van a ser en los textos de carácter científico y periodístico, en descripciones, etc. Y en la literatura, en la teoría de la literatura, dice que esta función va a predominar en el género narrativo porque los cuentos y las novelas hacen referencias a hechos o a realidades que también pueden ser ficticias. ¿Ya? Claro, la función referencial en el fondo se liga a la parte del contexto que es el referente. Y quiere decir que estamos hablando de algo que está en la realidad. Básicamente Sí. la función referencial ligada al contexto por ligarse al referente. Y lo encontramos en el género narrativo, por ejemplo, porque nos van a contar la historia de cualquier historia, ¿no es cierto? Y van a referirse a esa historia que está ocurriendo en un mundo ficticio, pero nos van a hablar de ella. Entonces se van a referir a eso. Sí. A ver, me salté una. Ah, no, está bien. Ya. La otra función es emotiva o expresiva y en esta nos vamos a centrar en el emisor del mensaje, ya que se distingue cuando se manifiesta una realidad subjetiva. Y bueno, en la imagen podemos ver que ahí ya la persona está transmitiendo su sentimiento o el pensamiento que tiene sobre el gato. Ya está expresando una opinión. Y se puede ver de manera más predominante en descripciones valorativas, en las opiniones, en las declaraciones de amor, donde uno exprese un sentimiento, una idea o un pensamiento. Y lo podemos ver en el género lírico, ya que los poemas son los que expresan estos sentimientos e ideas. Se puede ver mayoritariamente. Claro, esta es la función que está centrada en las emociones del emisor. Sí.
Ya, la función conativa o apelativa se va a centrar en el receptor, ya que esta espera que se trate de dirigir la conducta del receptor al que estoy aludiendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí se utilizan los imperativos como dar órdenes. Cuando se da una orden, ya estamos hablando de una función conativa. También se ocupan recursos de interrogación, como podemos ver en el ejemplo, que ahí ya la persona le está como pidiendo al receptor que si se puede quedar con el gato, ¿ya? Y donde podemos ver esta función va a ser en los manuales, en las leyes especialmente, porque dirigen nuestra conducta, en las recetas también, etc. Y lo podemos ver en el género dramático especialmente porque se espera que el público adapte una emoción a lo que está viendo. Por ejemplo, en las comedias se espera que uno se ría, en los dramas que uno sufra y así. Claro, la función apelativa siempre se centra en el receptor porque va a apelar a una respuesta, independiente si esta respuesta sea que, por ejemplo, oye, pásame esa botella de agua, cierra la ventana, pero siempre va a buscar que el receptor haga algo, ¿ya? Sí, en el lenguaje no verbal también lo podemos ver en las señales de tránsito y las flechas. Eso. Claro, también podemos encontrar los textos argumentativos, tienen una función apelativa ya que buscan que alguien cambie su parecer respecto a un tema, que cambie su opinión o que cambie sus conductas. Por ejemplo, si es que estamos en un texto argumentativo sobre por qué es bueno reciclar, obviamente el objetivo es que el receptor empiece a reciclar. Entonces busca una respuesta en el receptor siempre. Vamos con la siguiente. Sí. Ya, la función poética o estética tiene que ver, se centra en el mensaje mismo, y como lo podemos ver en la imagen, que ya, siguiendo con el ejemplo del gato, ahí ya se embellece un poco más el mensaje tratando de llamar más la atención. Ya, esa es una oda al gato de Pablo Neruda. Bueno, y esta la podemos ver en la literatura en general porque tiene que ver con cómo se configura el mensaje. Y especialmente lo vemos en la publicidad porque esta trata, bueno, y en el habla popular, porque esta trata de llamar la atención. Eso. Ya, la función fática se refiere al canal y la vamos a identificar cuando la comunicación se centra en establecer, cerrar o verificar la calidad del contacto entre emisor y receptor. ¿Ya? Este es el típico ejemplo de la frase que cuando uno habla por teléfono preguntando, aló, ¿estás ahí? O como en la imagen que nos está como diciendo a nosotros si estamos ahí. ¿Ya? Cuando hablamos de la función fática, generalmente se hace referencia también a los rituales de despedida y de saludo de la comunicación, porque ahí Sí, estamos como empezando el canal y cortando. el típico ejemplo de función fática es aló, ¿me escuchas? Que es para cerciorarse de que el canal esté funcionando. Vamos a hacer la típica, aló, Sí. aló, ¿me escucháis? ¿Se escucha bien? Esas es como las típicas ejemplos de función fática. Y así como asterisco, podemos ver que en los titulares de los diarios se ven 3 funciones del lenguaje. La primera, la referencial, que ahí puse un ejemplo de una noticia del cambio climático, que ahí nos está informando sobre este hecho de que los productores de sal en el desierto de India como que están afectados por el cambio climático. Podemos ver la función poética porque la forma en que está escrito nos trata de llamar la atención, y fática porque de alguna manera nos invita a leer la noticia. Claro. Obviamente, como decíamos al principio, en la comunicación siempre van a estar todos los factores y por lo tanto todas las funciones, pero siempre va a haber una que es dominante. En este caso, la más dominante es la referencial, porque lo que nos quieren es mostrar esta realidad que está ocurriendo en este caso en India.
Ya. Y por último, la función metalingüística, que esta se va a centrar en el código y se manifiesta cuando usamos el lenguaje para referirnos a algún aspecto de sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se muestra una viñeta donde se da el significado de esa palabra diciendo que es una onomatopeya. ¿Ya? Y los textos donde más predomina van a ser en los diccionarios, en los libros de ortografía. Claro, también cuando uno pregunta cómo se escribe esa palabra, si es con B corta o B larga, o qué significa esa palabra, son funciones metalingüísticas, ya que queremos saber sobre el mismo lenguaje. Sí, y ahora esta reunión, como estamos hablando del lenguaje, igual está predominando la función metalingüística. Claro. Bueno, y ahí están todos los ejemplos. Bien. Les dejo esa diapo por un par de minutos para que la anoten. Es básicamente lo que acabamos de ver. Pero anótenlo rápido porque quiero pasar los ejercicios. Ejercicio. Así que les dejo un par de minutillos para que anoten lo más importante de la clase. Que la comunicación es un proceso intencional de traspaso de información. Pueden poner entre 2 o más participantes si quieren también. ¿Cuáles son los factores de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje, código, contexto y canal. Ya vimos que contexto se puede dividir en dos, ¿no es cierto? En referente y la situación comunicativa. Y por último, las funciones del lenguaje que se corresponden con los factores. Emotiva, función apelativa, función poética, función metalingüística, representativa y función fálica. ¿Enviará ese PPT? Sí, siempre subimos los PPT de las clases, apenas se termina la clase los subimos. Profesor, Sí. ¿los videos quedan disponibles, quedan liberados como para bajarlos? Para bajarlos, ahí sí que me pilló. De YouTube no sé si se puedan bajar, pero sí se pueden ver en YouTube, al menos. De hecho, el video de la clase pasada ya lo pueden encontrar si entran a clase virtual, les va a salir la clase 1 y la clase 2. En la clase 1 ya hay un icono de YouTube donde pueden ingresar directamente ahí y los va a llevar al canal de YouTube del Prep. Y, sí, hay una técnica para bajar que es como, a mí me lo enseñaron el otro día, era como poner MP4 antes del YouTube, una cuestión así. Lo voy a buscar y la próxima clase les digo cómo se descargan videos, porque me acuerdo que me Hay como explicaron. unas páginas donde uno pone el URL y, digamos, limpia los datos y uno descarga un archivo. Sí, Gracias. sí, pero también hay unas páginas, pero también hay una forma que uno pone como 2 letras antes del YouTube y... Pucha, lo voy a buscar que lo tengo, lo sé que lo tengo No, anotado eso es por de ahí hacker, y yo no lo lo digo. conozco. Sí, es una herramienta super hacker que me dieron por ahí, me la dio de hecho mi coordinadora del colegio, así que ella sabe de hackear. No sé. SnapTube. En Save From, ahí están diciendo algunas páginas para bajar desde YouTube. Profe, ¿cuándo subirán esta clase? Generalmente se sube en la misma noche. Apenas se termina de convertir y la subo la misma noche. Bien, vamos al ejercicio. ¿Anotaron eso? Pero Están dicen pidiendo que... en el chat que si puede explicar la función metalingüística de nuevo, por favor. Ya. Bien, la función metalingüística era la que se refería al mismo uso del lenguaje. Bien, es cuando se ocupa el lenguaje o cuando hablamos para saber algo sobre el mismo lenguaje y por lo tanto se centra en el código. Es cuando queremos cualquier ejemplo que sea sobre cómo se escribe una cosa, qué significa tal palabra, cualquier frase que quiera saber, entender cómo se usa el lenguaje, lo vamos a llamar de función metalingüística. Por ejemplo, ayer cuando Juan me preguntaba si cuando uno usa la I es I coma o I sin coma. Eso es un ejemplo de función metalingüística porque queremos saber sobre el uso del mismo lenguaje. Bien, estamos usando el lenguaje para saber cosas del lenguaje. Ahí también está Martina, incluido la fonética. la fonética también, cómo se pronuncia, la pronunciación también es parte del lenguaje. Nos falta la última parte para escribir. Ahí Martina levantó la mano. Sí, Martina, hable nomás, pregunta.
Era para decir algo con lo que estaban hablando antes de descargar los videos, que después del YouTube se le agrega una doble P y ahí se puede descargar. Eso ¿PP? era lo que había que hacer. Sí, doble P Buena, después de la palabra YouTube. Eso. buena, exacto, eso era. Esa era el tip que me habían dicho a mí también. Excelente. Y ahora sí, vamos al ejercicio. Gracias, Martina. Bien, ¿ven bien ahí? ¿Se Sí. ve lo que yo estoy viendo? Sí, sí se ve. Sí. Ya, vamos a repasar. ¿Cuál era la función asociada a cada factor de la comunicación? A ver si se acuerdan. Partamos con el emisor. Partimos con el emisor. Entonces me ponen en el chat cuál es la función que está relacionada al emisor. Es el que emite el mensaje. Sí, el emisor emite el mensaje, pero queremos saber qué función se relaciona con el emisor. ¿Cuál de las funciones que vimos? Que acabamos de anotar también. Codificación. La codificación es el proceso que va entre el emisor y el mensaje. Iría aquí al medio. Lo que quiero es que me digan cuál función de las funciones del lenguaje que acabamos de ver es la que corresponde ¿Es la con el emotiva o emisor. expresiva? Es la emotiva o expresiva. Muy bien, ¿no es cierto? Todos los que pusieron emotiva en el chat, pero con signo de pregunta, mal, Está mal. porque dudaron. El que duda está mal. Pierde. Aquí hay que poner con total convicción en el chat cuando quieren algo. Nunca pongan con signo de pregunta porque los profes se enojan y, bueno, no pasa nada, pero se enojan. Entonces, sí, el emisor, para el emisor tenemos la función emotiva o expresiva. ¿Por qué emotiva o expresiva? Porque es cuando la situación comunicativa se centra en las emociones del emisor. ¿Por qué no apelativa? Porque apelativa es cuando nos estamos refiriendo a algo, o sea, apelativa es cuando queremos una respuesta del receptor. Pero en el caso de la función emotiva expresiva, lo más importante del mensaje es las emociones del emisor, la interioridad del emisor. Por ejemplo, me duele mucho la cabeza. Ese mensaje solamente lo único que busca hacer es que ustedes conozcan que, bueno, un ejemplo, a mí no me duele la cabeza, pero por ejemplo sí me duele el cuello, entonces puedo decirles eso y solo quiero decir eso, o lo más importante de esa situación comunicativa, de ese mensaje que yo les entrego a ustedes, es información sobre el emisor, sobre el parecer del emisor. Bien. Eso, entonces aquí, a ver cómo, vayan poniendo la de mensaje, la función del lenguaje que corresponde a mensaje. Yo quiero acordarme si es que, a ver. La poética. La poética. Vamos a tratar de responder al chat. Sería un poco grande, pero... ¿Sí? Muy bien, chicos y chicas. La función que corresponde al mensaje va a ser la función poética. ¿Por qué? Porque se encarga de que el mensaje sea muy lindo, muy estético. ¿Bien? Poética o estética. Muy bien. Vamos con la de receptor. O sea, sí, con la función que corresponde al La receptor. dijeron hace poquito. Lo dicen de nuevo, porque les quedó muy claro. Muy bien. Excelente, ¿no es cierto? La función que se centra en el receptor es la apelativa o conativa. ¿Por qué? Porque apela al receptor, apela a una respuesta del receptor en particular. Si es un texto argumentativo, que cambie su opinión, si es una orden, que haga la orden, si es, no sé, un favor, que le haga ese favor, que le comparta algo. No sé. Entonces, apelativa o conativa. La función del contexto.
¿Cuál sería la función relacionada con el contexto? Bien, ya responden los primeros ahí. Función referencial. Muy bien, referencial porque sabemos que vamos a estar centrando el mensaje en el referente. Teníamos el ejemplo de, mira ese gato. Solamente queremos referirnos a algo que está en nuestro contexto, al referente del cual estamos hablando. Así que va a ser la función referencial o representativa. Ay, qué bonito. La función que se Profe, centra en el código. Dígame, Juan. profe, el referencial o representativa viene siendo también el motivo, el contexto, perdón, Claro, la idea principal. cuando hablamos de la función, ¿nos referimos a qué? Con la función nos referimos a en qué se centra el mensaje, ¿ya? En qué es lo que quiere comunicar el mensaje. Si quiere comunicar algo que se centra en el emisor, algo que se centra en el receptor, algo que se centra en la realidad, es decir, en lo que yo quiero referirme o representar, si es que se centra en el mensaje, en hacer bello el mensaje, etc. Por lo tanto, la función siempre va a tener que ver con lo más importante que quiere comunicar una situación comunicativa. Esa es la función. En el caso de referencial es cuando nosotros nos referimos a las cosas que nos rodean. No sé si le respondo la pregunta. Sí, está bien, profe. Gracias. De nada. Bien, ya me ponen que la de código corresponde a la función metalingüística, que es cuando usamos el mismo lenguaje para saber del lenguaje. Cómo se dice tal palabra en inglés, se escribe con B corta o B larga, deletréame tu apellido, todo eso es porque nosotros queremos conocer o cerciorarnos de cierta información sobre el mismo lenguaje, sobre el mismo código. Por eso es con tilde tal palabra, se escribe con B corta o B larga, etc. Por último, la función que se refiere al canal. ¿Cómo estamos de tiempo? A los que quedan 15. La función que se refiere al canal corresponde a la función fática. Excelente. Función fática o de contacto. ¿Y cuál es el ejemplo típico que les di? Me lo pone en el chat el ejemplo típico. Profe, me tengo que retirar, se me va la señal del metro, no se preocupe, vaya nomás y después si quiere puede ponerse al día en YouTube viendo la clase. ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Aló? Exacto, muy bien. Ese era el típico ejemplo de función fática o de contacto, que es cuando queremos cerciorarnos de que el canal está funcionando. ¿Bien? Verificar la calidad del canal. Exacto. Verificar la calidad del canal. ¿Aló? ¿Cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Profe, ¿cómo se hace para quedar presente? Continuamos con la clase. Al final de la clase ahí le pedimos los nombres a todos los chicos que no se conectaron por cursos. Al final de la clase les vamos a pedir que manden su nombre y apellido al chat, todos los y todas las que no entraron por cursos, sino que entraron por el link del correo o por el link de WhatsApp, porque parece que se mandan por WhatsApp los links también ustedes. Ya, continuamos. Vamos con más ejercicios. Voy a aumentar un poco la... ¿Por ahí o mucho? No, está bien. ¿Puedo seguir yo con este ejercicio? Obvio. Ya, genial. Voy entonces con los 10 primeros ejercicios referente a las funciones y factores del lenguaje. Entonces, el primero, ¿en cuál de las siguientes situaciones encontramos el fenómeno de la comunicación? A, una nube negra en el cielo nos indica que habrá aguacero. B, una abeja vuela en dirección a su colmena. C, mi estómago está sonando. D, las luces amarillas intermitentes de un automóvil. E, las hojas del árbol han comenzado a caerse. Excelente, vayan respondiendo en el chat la alternativa que creen que es la correcta. Por ahí. C, D, C. Ya, está entre la D y la C parece. Sí, ¿eh? Bueno, la respuesta correcta es la D, las luces amarillas intermitentes de un automóvil. Básicamente ahí ya tenemos... ¿Por qué esa y no la C, Cris? Porque
básicamente tenemos todos los factores de la comunicación en una y en el otro ya no tenemos. Si mi estómago está sonando, realmente hay un receptor destinado, hay un nivel de intención, hay un código, hay un mensaje cifrado. En realidad, cuando uno, digamos, prende las luces de un auto, digamos, intermitente, no sé, por la carretera, etcétera, yo realmente estoy tratando de mandar un mensaje con intencionalidad, es decir, tengan precaución con mi auto, está aquí estacionado, digamos, no me lo vayan a chocar, etcétera. Además, tienes que considerar que en la alternativa C no se cumple una de las características fundamentales de la comunicación, que ¿cuál es? Que hay dos o más participantes. En la situación C solo hay un participante, que eres tú con hambre, y nada más. No hay ningún mensaje, no hay ninguna intención de comunicar ese mensaje a alguien más. Solamente tú tienes hambre y no se lo dijiste a nadie. Entonces, no hay una interacción con otra persona. En el caso No hay un C, receptor. en el caso C, solo hay no, ni siquiera hay un mensaje, porque es una señal de tu organismo, ¿cachai? Una señal metabólica, pero no hay un receptor ni un emisor, solo estás tú. Entonces no están los mínimos dos personas que hay en el proceso comunicativo, como sí está en el caso de que tú prendes las luces y quieres mandarle mensajes a las otras personas que están en la carretera. En la C estáis solo y no hay comunicación porque solo hay una persona. Vamos con la siguiente, Cris. Vamos. Profe, en el anterior se podría decir que sería como un tipo de lenguaje comunicativo. Es un lenguaje a través de, por ejemplo, signos. Es lo mismo que señalaba la Sofi cuando encontramos las señales del tránsito. También nos están dejando cierta información. Alguien dejó una señal del tránsito ahí para saber que en ese cruce hay que detenerse. Entonces también el lenguaje a través de signos. Por ejemplo, yo señalizo a la derecha es porque voy a doblar a la derecha. Eso también es un mensaje. O sea, en la pregunta anterior vendría siendo como la comunicación como un Eso es signo, comunicación por comunicación signos. Es por comunicación signos. no verbal, porque no hay comunicación hablada, sino que es a través de signos. Es lo mismo como el lenguaje de señas. Yo le hago señas, no estamos hablando, pero igual hay comunicación. Hay traspaso intencional de información entre dos o más personas. Bacán, profe. Vamos, Cris, con la 2. Ya están dejando ¿Vamos? la respuesta, parece. Yeah. ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición de comunicación? A, situación en la que dos personas se relacionan mediante un mensaje, proceso intencional en que un emisor transmite información a un receptor, C, envío de signos desde un ser hasta otro, transmisión de datos unidireccional entre dos seres, E, movimiento de un mensaje desde el emisor hasta un receptor. Y en el chat veo muchas veces, por ahí una A. Una A y B. Estaban por ahí una A y una B. Pero la gran mayoría está en lo correcto. La respuesta más correcta es en la B, proceso intencional en el que un emisor transmite información hacia un receptor. ¿Por qué no puede ser la A? Situación en la que dos personas se relacionan mediante un mensaje. Bueno, aquí simplemente vendría siendo porque son dos personas, y personas como hace referencia, digamos, a personas humanas, pero el proceso de comunicación puede darse entre dos entes que pueden no ser seres humanos en realidad, puede darse entre animales, incluso plantas y otros seres vivos. Claro, también en la situación A podríamos poner el ejemplo de mi abuela, que me manda mensajes como, Juanita, te voy a ir a ver en la tarde. Es como, Welly, soy su nieto, ahí sería una situación en que nos comunicamos, pero no había intención de verdad que existiera esa comunicación, como que nos relacionamos y fue chistoso, pero mi abuela no tenía la intención de mandarme ese mensaje a mí. ¿Sí? Entonces, en la alternativa A falta la intencionalidad. Es como que dos personas se quedan mirando, esperando la luz roja, esperando que quede verde. Se están relacionando ahí porque están esperando la misma luz que cambia a verde, pero no hay una intención. Es como una situación que se relacionaron casualmente, pero no hay una intención. Se considera comunicación entre objetos, ejemplo, computadora a computadora, sí, igual como la estamos haciendo ahora. Lucas está y levantó la mano. Y no sé si estoy en lo correcto, pero me parece que ahí dice en la que dos personas se relacionan. No es necesariamente entre dos, pueden ser así un emisor y 100 receptores como en este momento. Claro.
Lo mínimo para que haya comunicación es el 2 o más, ¿no es cierto? Con 2 ya se logra comunicación, pero en este caso lo que faltaría es la intención, como que una situación puede ser que situación X, pero sin intención de por medio. Vamos con la 3, Cris. Vamos. ¿En cuál de las siguientes situaciones no existe comunicación? A, la pantalla del computador se pone azul y aparece un mensaje que dice error fatal en kernel 332.dll, presione cualquier tecla para reiniciar el computador. B, una loica macho se acerca a una hembra, hincha el pecho rojo y canta. C, un carabinero se coloca al medio de la calle y muestra la palma de la mano levantada. D, Evaristo camina por el parque con una sonrisa de oreja a oreja. Y escucho que el inspector del colegio le dice fuertemente a un compañero, si lo vuelvo a pillar a usted o cualquier otro, lo suspendo inmediatamente. Eso no se hace. Bien, en el chat están diciendo toda la D y me quedo con el comentario de Isidora Morales que dice un Paco. La alternativa C está mala porque dice carabinero. Pero la verdad todos pusieron D. Vamos con la siguiente, Cris. ¿Por qué el monólogo es un caso de comunicación si en él hay un solo participante? A, porque el receptor en este caso no es fundamental. B, porque en el monólogo el emisor es indeterminado. C, porque el único participante de esta comunicación cumple dos roles, es tanto emisor como receptor. D, no hay comunicación, sino solo información. O E, el emisor imagina que hay un receptor, pero este en realidad no existe. Aquí ya tenemos más variada la respuesta. A ver. No, en realidad, igual anda mucho por la E. No puedes poner La B dos también. como E o B. Tienes que tirarse por una y ponerla así sin interrogación. Completamente, con completa seguridad, aunque esté mal. Bien, la respuesta correcta es la E. El emisor imagina que hay un receptor, pero este en realidad no existe. Es un recurso, digamos, dramático para presentar ciertas situaciones en donde un personaje, digamos, expresa todo lo que siente, todo lo que existe en su mundo interior, sus intenciones, emociones, etc. Y no hay ningún, digamos, otro personaje dentro de la obra que lo esté escuchando, pero él, digamos, está hablando y se imagina, digamos, que hay un receptor porque se imagina como lo que podría decir, etc. En realidad le está hablando como al público en ese momento. Y por ahí vi también la B, que dice porque en el monólogo el emisor es indeterminado y yo creo que es como una trampa que en realidad debería, como que el receptor es indeterminado, porque el emisor está súper determinado y en el fondo es el personaje que está hablando en ese momento. ¿Sabéis que a mí me gusta la alternativa A? Porque el receptor en este caso no es fundamental. Sí, para mí sería la A, no sé, para armar polémica antes de que se termine la clase, pero quiero... Pero tiene que haber un receptor en un proceso comunicativo. Es que el receptor está, pero el receptor no es fundamental. ¿Por qué? Porque el monólogo se trata de las emociones de la persona que está hablando, ¿no es cierto? Del personaje. Sabemos que los monólogos son dentro de las obras de teatro. Y en la obra de teatro, ¿cuál es el receptor? El público. El público va como espectadores. Entonces, el receptor que va a recibir el monólogo, o sea, es fundamental. Queremos que se conmueva, ¿no es cierto? Que, no sé, se emocione, que llore, que se ría, dependiendo si es comedia, tragedia, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo importante del monólogo es un mensaje típicamente emotivo, ¿no es cierto? Emotivo porque se centra en las emociones del personaje que habla. Por lo tanto, el receptor no es fundamental. Lo importante es la interioridad del personaje que hace el monólogo. A mí un poco lo que me pasa con esto del monólogo, disculpa Juan, sí. Es que siento que hay una doble intencionalidad comunicacional, es decir, estamos presenciando dos cosas en un monólogo. Estamos presenciando a un personaje que está hablando por sí mismo y a la vez estamos escuchando la voz del autor, digamos, creando un espacio en donde un personaje interactúa también con el público. O sea, estamos como viendo algo que es un poco ambivalente. Cris, mientras escuchamos la opinión de Juan, les ¿Ya? pido a todos los que no entraron por cursos que manden su nombre y apellido al chat, por favor, que ya estamos por terminar. Profe, cuando hizo alusión a un teatro, pero yo perfectamente puedo estar en una plazuela sin nadie, hablando solo, para en el fondo darme cuenta de qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. O sea, buscar un
una forma de poder autoanalizar lo que estoy pensando o lo que me acongoja. Pero ¿usted va a hablar solo a la plaza seguido o no? No, pero en este caso sería, yo optaría Claro, en ese por caso, la... en el caso en el ejemplo que me hizo usted, no habría comunicación, porque ahí sí que Yo, no habría claro, yo iría receptor. por la A. Claro, yo igual me quedo con la A porque los monólogos son de teatro y en el teatro sí hay un receptor, pero si usted habla un monólogo solo en la calle y no hay nadie, ahí no habría comunicación, solo estaría usted hablando solo. Voy con Catalina, voy con las palabras de Catalina. Perfecto, profe. Sí, perdón, profe, que, que le debata, pero es que en la A dice porque el receptor en este caso no es fundamental. Entonces, no sé, siento que es lo que decía el profe Cris, que si no hay receptor, entonces no hay comunicación. Claro, o sea Solamente que por eso, porque si dijera así como, por ejemplo, no es necesario que exista como un receptor ideal, estaría bien, pero es fundamental porque sin el receptor no nos quedaríamos, o sea, no existiría la comunicación. claro, Y en el caso de a un mí, teatro, se imagina que hay uno. Oye, ¿y la claro, respuesta correcta podrá ser que puede existir el emisor y el receptor en una sola palabra, o sea, en un solo participante, como, o sea, como la C, señala el enunciado? como la C. Claro. Mira, no sé, a mí me hace sentido más la A, pero lo que va en contra de mi propia opinión de la A es que cuando hablamos del monólogo dentro del teatro, siempre en el teatro, la función predominante en el teatro es la apelativa, ya que busca conmover al espectador. En el monólogo obviamente quieren dar a conocer lo más importante del personaje, su interioridad, pero, si es que no lo quieren hacer para conmover al público es un poco raro. Entonces igual ahora que lo pienso, la A me suena un poco raro. Bien, chicos y chicas, Uy, nos lamentablemente, pasamos. sí, Sí. así que ya nos pasamos de la hora, le estamos tomando su tiempo de recreo. Tienen más clases a continuación, los de física tienen física, lo van a enviar el link de física a las 7:30, empieza el segundo bloque, ¿no es cierto? Sí, les van a enviar el link para que se conecten a física. Bien, chicos y chicas, les agradezco mucho por su participación, por su asistencia. Y mañana, la otra semana, probablemente continuamos un poco con esta guía. Vamos a subir la clase, vamos a subir la guía, vamos a subir el PPT, el video, vamos a subir todo. Les agradecemos mucho, chiquillos y chiquillas. Excelente clase, bacán que participen, me encanta cuando quieren conversar, cuando levantan la mano y intervienen en la clase porque hace mucho más entretenido, mucho más dinámico todo. No sé si se quieren despedir ustedes, chiquillos, chiquillas. Sí, chao. Lo pasé bien, espero que ustedes también. Y que hayan aprendido algo nuevo. Sí, igual. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao a Gracias todos y por a la todos. clase. Gracias por venir. Chao, profe. Chao, Chao. profesores. Chao, gracias. Chao, que estén muy Participen bien. siempre Chao, nomás. profes. Gracias. Nos La vemos y guía va a recuerden quedar mañana arriba. conectarse a la actividad de bienestar. Chau, chau, que estén Si tienen dudas, bien. nos pueden escribir por un curso. No hay Un ningún foro. problema. Nos vemos, que estén bien. Chao, 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 chao. chao. Ay, no puedo finalizar. Ay, Voy a sale. postear en Instagram en la 4.